venga, venga, venga! ¡Lo vas a ganar! ¡Lo vas a ganar, Mauri! ¡Lo vas a ganar, Mauri! ¡Venga, Mauri! De 11 días, donde básicamente puede pasar de todo. Y el haber ganado un mes al año, sino que tener la regularidad de andar todo el año, y eso es algo que he venido trabajando últimamente. Lo que se busca es retorno, lo que se busca es tener visualización. Creo que prohibir que se transmita una carrera a personas de fuera ya es muy... Bueno, a ver, yo desde mi humilde lugar con mi canalcito de YouTube trato de hacer lo mejor posible y a distancia. Como hijo me hizo, realmente no me acordaba, o ver momentos en los que no tenían ni idea y lo estaba dentro, o sea, no era consciente de la... 2 segundos e a partir de agora sempre contar para... ¡Todo! ¡Venga, venga, venga! ¡Lo vas a ganar! ¡Lo vas a ganar, Mauri! ¡Lo vas a ganar, Mauri! ¡Venga, Mauri! Mauri, venga, poniendo vatos, Mauri. Venga, 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 venga. Ahí, grito lente, venga, venga, venga. Ahí tienes, venga, venga, venga. Y potencia, venga, Mauri, venga. Venga, respira, venga. Venga, muy bien, Mauri, venga. Acá estamos con Mauricio Moreira. Su nombre solo ya habla de un ciclista de primer nivel. Y como todos sabemos, tiene un carrerón que está haciendo ya en Europa, y cada vez que vemos un uruguayo exitoso afuera nos ponemos contentos. Gracias, Mauricio, por aceptar esta invitación, y bueno, bienvenido a Rodo TV. Gracias a ti, Rodolfo, por darme esta oportunidad de estar en el programa, y bueno, como hablábamos antes, contar un poco lo que han sido estos años. ¿Y cómo empezaste en el mundo del ciclismo? Más que obvio por tu viejo, ¿no? Que ya sabemos que es el uno del ciclismo uruguayo. Una moto es un fenómeno total, Federico. Sí. Sí, sin duda que siempre digo lo mismo. Creo que era inevitable que tanto Agustín como yo o el resto de mis hermanos fuésemos para otro deporte. Bueno, si bien papá no quería y mamá tampoco que empezase tan temprano con el ciclismo, porque empecé con 9 años, si mal no recuerdo. Y fue ahí que empecé era como una diversión, era un pasatiempo, pero fue ahí que empecé con el ciclismo. Y aparte teniendo un papá así también, vos decís Federico y decís ciclismo en Uruguay, ¿no? O sea, ya era como que estaba como que te llevaba a eso. Sí, la verdad que tener a papá cuando yo era niño, y de lo poco que recuerdo, porque la verdad que los últimos años que él corrió yo era... Bueno, acá en Bordenave Repuesto recomendamos ARB 18 para las bicicletas, las motos, los autos. La verdad que es algo fabuloso. Nosotros lo recomendamos, también lo vendemos. Somos distribuidores de esto, así que les recomendamos a todos los usuarios que si quieren pueden venir a adquirirlo aquí en el Bordenave Repuesto, ruta 8, kilómetro 24. Que bueno, lo atenderemos y le solucionaremos, también se lo instalaremos si lo precisan, tanto para motos como para bicicletas, como autos. La verdad que lo que precisen, nosotros acá estamos para ayudarlos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Era muy pequeño, pero de lo poco que recuerdo, para mí era un orgullo, ¿no? Ver a mi padre correr y ver que toda la gente lo apoyaba, gritaba su nombre y lo quería. Quizá fue eso un poco que despertó el bichito del ciclismo en mí y querer ser como él. Sí, seguro. Y lo estás logrando, vaya si lo estás logrando. Vos sabés que tuve una entrevista con Julio Acevedo estos días, anteayer.
Y se acordaba de ustedes cuando eran chiquititos. Dice, eran dos ratitas que andaban ahí, Agustín y Mauricio. Se acordaba con mucho cariño de ustedes, y de tu padre también, ¿no? Hay que decirlo. Sí. ¿Y cuál fue tu primer club en Uruguay? Mi primer club que podría decir, digamos, del Codecam que corrí fue, cuando empecé, fue con los mismos colores de salto. Era la federación de salto básicamente, después también estuve en la federación de Mercedes, y mi primer club ya bueno, después del Codecam yo fui para Brasil, estuve 4 años corriendo en Brasil. Volví ya básicamente para empezar en Sub-23, y el primer equipo Sub-23 que estuve fue Estudiantes del Colle. Así que bueno, un saludo para toda esa gente que recuerda a Mauricio entonces, ¿eh? Sí, sin duda, y mantengo contacto con mucha gente de clubes y sitios, equipos, federaciones donde he estado, porque la verdad que siempre digo lo mismo, no tenemos que olvidarnos dónde hemos empezado y el camino que recorrimos para llegar hasta aquí. Es muy lindo eso que decís, es muy lindo. Y habla de la calidad de persona que tenés. Está muy bien, Mauricio. Gracias por compartir eso. Y bueno, hablanos un poquito sobre tu experiencia corriendo en Portugal y cómo ha sido competir en el viejo continente. Bueno, yo a Portugal llegué en 2021. Si bien había corrido antes carreras en Portugal, no integraba un equipo portugués, estaba en el Caja Rural de España. Ya cuando corrí integrando Caja Rural, la verdad que me gustó mucho la forma de correr de Portugal, me gustó mucho el país, pese a simplemente haber pasado en carrera nada más. Y bueno, en 2021, cuando tuve la propuesta de FAPEL en la altura, de venir a correr a Portugal, la verdad que no me arrepiento porque he encontrado, digamos, una segunda familia fuera de casa. Me siento muy cómodo acá, y con toda la gente y con las carreras. Qué lindo eso, ¿eh? Aparte, te voy a decir una cosa, cuando veo esas imágenes que ganaste la Vuelta a Portugal, viste, te veo en la crono ahí llegando, qué cosa linda, viste, porque uno dice, mirá eso, ese es el hijo del Fefo, está ahí, mirá lo que está haciendo, qué emoción, che, de verdad, o sea, te lo digo más como hincha que otra cosa, ¿no? Porque uno es hincha del ciclismo y del buen ciclismo, ¿no? Así que, ¿y cómo describirías tu estilo de ciclismo y qué estrategias utilizás para competir a ese alto nivel que estás, no? Bueno, yo creo que mi estilo como ciclista ha ido cambiando mucho en el correr de los últimos años. Salí de Uruguay siendo un ciclista más rodador, digamos, más dedicado a terrenos planos. Después es verdad que me fui especializando un poco más en la media y alta montaña, pero sin perder ese punto que siempre tuve en la contrarreloj. Y hoy en día puedo decir que es una de las grandes ventajas que tengo, que consigo defenderme bien en la media y alta montaña, pero sigo manteniendo ese fuerte en la contrarreloj. ¿Y qué logros te han dado más satisfacción en tu carrera hasta ahora y por qué? Bueno, yo creo que los dos, porque en realidad son dos los logros que me marcaron mucho la carrera deportiva, y fue tanto la Vuelta a Portugal del año pasado como el JN también el año pasado, el Gran Premio JN, seguir a la Vuelta a Portugal. Y esto básicamente es porque el haber ganado la Vuelta a Portugal para mí me hizo crecer mucho como ciclista, en el sentido de haber ganado una vuelta grande, ¿no? Es verdad que antes había ganado vueltas de 5 días, 4, hasta 6 días, pero nunca había corrido, o sea, nunca había ganado una vuelta de 11 días, donde básicamente puede pasar de todo. Y el haber ganado esa carrera el año pasado, la verdad que me dio un
un punto de confianza muy grande. Y luego, ya refiriéndome a JN, que fue pasado 2 semanas de vuelta a Portugal, el haber entrado ganando la primera etapa, que también era una crono, y habiendo ganado la general de una carrera de 7 días, después de haber ganado, solo 2 semanas después de haber ganado vuelta a Portugal, es como que volvió a marcarme, ¿no? Volvió a darme ese punto de confianza, de decir, gané la Vuelta a Portugal porque era capaz y me lo estoy autodemostrando a mí mismo, 2 semanas después volviendo a ganar una carrera de 7 días. Qué tremendo, ¿no? ¿Y cómo te preparas física y mentalmente para enfrentar cada carrera? O sea, ¿y qué papel juega la nutrición en tu entrenamiento? Bueno, yo creo que la parte más difícil, o al menos para mí, es la parte psicológica, porque la parte física tengo que decir que me gusta entrenar, me gusta sufrir arriba de la bicicleta, pero sí que es verdad que antiguamente, digamos, no tenía tanta responsabilidad, ¿no? Era básicamente entrenarme y correr. Hoy en día tengo cierta responsabilidad, cierta no presión, pero sí podemos llamarlo de esa manera, por andar bien. Y yo creo que esa es la parte que más pesa, ¿no? El tener que compaginar eso con los entrenamientos, con llegar bien a una carrera, con ser un puntito de referencia en muchas carreras. Yo creo que eso es lo más delicado, y sin duda que la alimentación, creo que año a año va siendo más importante en todos los deportes, no solamente en el ciclismo, y la verdad que en este deporte no está siendo la excepción. Cada vez es peor, cada vez hay que cuidarse más y pulir los detalles al máximo, porque se ha visto perder muchas carreras hoy en día por una mala alimentación dentro de la etapa, básicamente, y también no abusar, digamos, de la comida y no poder estar en el peso óptimo. Claro, hay que ver muchos factores, ¿no? ¿Y cuáles son tus metas y objetivos a largo plazo en el ciclismo y cómo planeas alcanzarlo? ¿Qué es lo que ves adelante? Yo creo, mi meta en el ciclismo sigue siendo la misma que tuve desde chiquito, la misma que tenía cuando vine a Europa. Si bien hoy en día creo que ya he logrado muchas cosas de las que me había puesto como metas, o digamos, ni siquiera pensaba que podía conseguir, esa fuerza principal, esa meta principal que tengo siempre ha sido correr una de las 3 grandes vueltas, integrar un equipo World Tour, y es para eso que sigo luchando. Y sin duda que la forma en la que hay que estar, o la que hay que conseguir para llegar ahí, es la regularidad. Obviamente no andar bien un mes al año, sino que tener la regularidad de andar todo el año, y eso es algo que he venido trabajando últimamente. ¿Te imaginás así en un Tour, en un Giro? Eso es como la cosa que todo ciclista quiere, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que al final la esperanza y la imaginación, los sueños, es algo que no hay que perderlo nunca. Eso tenemos que tenerlo presente como cuando éramos unos niños, soñar con eso que queremos lograr, y ir así a conseguirlo. Con el camino que llevas seguro que vas a lograr algo importante. Ya te lo vaticino desde ahora. Bueno, no precisa ser muy genio para darse cuenta, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están empezando en el mundo del ciclismo y que quisieran llegar a ser profesionales como vos? Bueno, yo creo que el consejo que le daría a todos los jóvenes, a los niños que empiezan en este deporte, es que sean fuertes, que en los momentos malos no piensen en desistir, porque la verdad que son más los momentos malos que vivimos que los buenos, pero siempre tenemos momentos buenos mechados entre esos no tan buenos,
Y bueno, les diría que no desistan, que sigan luchando, que sigan sufriendo, esforzándose por conseguir esos sueños que tengan o esas metas que tengan como deportistas que los llevan a comenzar en el ciclismo. Hola, yo soy Rosana de Bicicletería Parón. Hola, yo soy Alfredo. Estamos aquí para hablar de las bondades del líquido antipinchadura ARW18. Funciona muy bien en todas las cámaras, tienen que ser cámaras buenas, importadas, y realmente le da buenos beneficios al ciclista. Nosotros desde hace ya varios años trabajamos con este líquido y realmente nuestros amigos y clientes están muy conformes. Bueno, esperamos que muchos más clientes ciclistas puedan disfrutar de este líquido y bueno, que disfruten al aire libre lo que es el ciclismo y que tiene todas sus ventajas. Muchas gracias. A comenzar en el ciclismo. ¿Y cómo describirías el estado actual del ciclismo uruguayo? ¿Y qué crees que se podría hacer o implementar para apoyar a los ciclistas locales? Desde tu perspectiva ahora, ¿no? Bueno, es un poco difícil dar mi punto de vista sin machacar a algunos puntos. Y bueno, intentá de repente hacerlo lo más light posible, ahí va. Voy a intentarlo, y la verdad que yo creo que habría en cierta forma, diciéndolo directamente, pero sin ser tan brusco, habría que hacer un lavado muy grande en el ciclismo. Habría que poner más, digamos, más juventud, más gente concientizada de que estamos en el siglo XXI. Se necesita pasar el ciclismo a los medios. Es una de las principales cosas. Se necesita volver a transmitir por televisión las carreras. Se necesita darle la visualización a los patrocinios que se merecen, porque yo creo que siendo una empresa poniendo dinero en un equipo, lo que se busca es retorno, lo que se busca es tener visualización, y hoy por hoy yo creo que eso en el ciclismo uruguayo está pero que muy atrasado. Creo que es uno de los principales puntos que habría que mejorar, y sin duda intentar entrar por ese lado, ¿no? Intentar levantar el ciclismo, porque ya hemos visto que calidad como ciclista hay mucha, calidad como deportistas hay mucha, y pueden salir ciclistas muy buenos de nuestro país, pero claro, sin los medios necesarios para hacerlo y quizás sin esa fortaleza mental, terminan desistiendo antes de tiempo. Claro. Y bueno, realmente sigue muy sabio también lo que decís, y la perspectiva tuya. Estaría bueno que se tome en cuenta, y que sí, falta eso, falta ver tipo un ESPN que esté siguiendo. ¿Por qué no una Vuelta del Uruguay? ¿O por qué o un ESPN Plus, ponele? No que sea el mismo, capaz que otro, sí, pero no sé, o algún canal local que diga vamos a transmitir. No puede ser que las transmisiones sean medias así, ¿viste? O sea, exactamente. Yo creo que lo que falta más que medios, porque medios los hay. Hoy en día cualquiera te puede transmitir una carrera con un teléfono en la mano. Sí. Estamos en un mundo en el que no se necesita mucho para poder transmitir una carrera. Entonces, por eso, más que medios, creo que lo que falta es actitud, es tener ganas de hacer las cosas bien, y es tener ganas de hacer crecer el ciclismo, porque creo que por lo que he visto, porque ya te digo, muy familiarizado no estoy, desde que papá dejó la federación, la verdad que me he alejado muchísimo de todo, pero por lo que he visto en Facebook, hoy en día es donde más se ven fotos, reglamentos, de todo un poco de carrera. Creo que prohibir que se transmita una carrera a personas de fuera
ya es mucho decir, porque si una persona no tiene una transmisión de una carrera y quiere simplemente filmar, si tiene la oportunidad de hacerlo, ya sea para dar a conocer eso en otros lados, porque es lo que estaba diciendo, hoy puede entrar una persona, por poner un ejemplo, de Alemania y entrar al Facebook y ver la Vuelta de Uruguay si la están filmando. Claro. O cualquier... entras a Google, cambias la VPN con cualquier servidor y sos capaz de ver cualquier canal de televisión de todo el mundo. Sí, lo que pasa es que falta modernizar las mentes también, ¿no? Exactamente, por eso digo que creo que hay que hacer un lavado muy grande. O sea, no tengo nada contra cómo se hacen las cosas, porque por lo que sé fue transmitida por radio, no tengo absolutamente nada contra las radios. Yo creo que la radio es mucho la esencia, ¿no? Claro, es la esencia de lo que vivimos todos, ¿no? Yo creo que es una de las primeras formas de comunicación del mundo, y esto es como cosas básicas, nunca se va a terminar, y yo soy de los que escucha radio, yo voy en el auto y voy escuchando radio, si bien tengo para escuchar música en el teléfono, voy escuchando la radio. Entonces yo creo que eso nunca se va a terminar, ¿no? Pero hoy en día la televisión es todo, para un patrocinador, las redes sociales, donde se muestre la imagen de una empresa, porque también hay que hacer entender a los deportistas y a los dirigentes que cuando una empresa, digamos, pone el nombre o pone dinero en un equipo, ya no sos un simple deportista, ya no sos un simple trabajador, sino que sos la imagen de una empresa. Es así. Lo que vos hagas va a repercutir en la imagen y en el nombre de esa empresa. Entonces yo creo que todos tenemos que ser conscientes de lo que hacemos cuando estamos con la ropa de nuestro trabajo, cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Tenemos que ser conscientes porque llevamos el nombre de una empresa en la espalda, y lo que nosotros hagamos va a repercutir ante la persona que nos paga el sueldo o ante la persona que está manteniendo, digamos, o está aportando al equipo. Entonces yo creo que esa parte también habría que cambiarla un poquitito, pero sin dudas que llegar a la tecnología hoy en día es el primer paso, porque es lo que las empresas buscan para colaborar. Y sí, realmente. Bueno, a ver, yo desde mi humilde lugar con mi canalcito de YouTube trato de hacer lo mejor posible y a distancia, porque no estoy allá en Uruguay, estoy acá en Argentina. Entonces, a ver, y podemos decir que claro, lleva su trabajo, lleva. Hay que dedicarle tiempo, pero creo que ambos podemos decir que ponernos en contacto es muy fácil. Sí. Hoy en día es lo más fácil que hay. O sea, simplemente hay que tener ganas y voluntad de hacerlo. De las dos partes, seguro. Sí. Ni que hablar. Y bueno, viste que ahora se viene el estreno, bueno, se estrenó la película de tu padre también, Federico el Grande, tremenda, yo la vi, me la pasó Nicolás Jardín, que es el director de la película, y lo voy a entrevistar también a Nico en el canal, a ver cómo le fue a hacer la peli, cómo si se le complicó entrevistar a quién le consiguió más fácil, y esos pormenores, ¿no? Que me gusta saberlo. Sin duda que va a tener mucho que contar, porque no debe haber sido nada. No, aparte conseguir toda esa documentación y terminar dando, o sea, el resultado que dieron, porque la verdad que yo también la vi a la película y, o sea, a mí, por ejemplo, como hijo, me hizo recordar cosas que básicamente no me acordaba, o ver situaciones, ver momentos en los que no tenían ni idea y los veía totalmente diferente porque estaba dentro, o sea, no era consciente de la magnitud de todo eso. Yo que lo que viví como adolescente en ese tiempo, cuando tu viejo era un ídolo ya, ¿no? Y después ya de grande siguió siendo un ídolo él, no podía parar de ver la película. O sea, era como una cosa así, tenía que ver eso también. Ah, mirá qué lindo, 18 de julio, mirá cómo viene el Fefo, mirá, o la Vuelta de Chile, cuando hizo todo lo que hizo la Vuelta de Chile, que quedó la anécdota de que se tiraba
tiraba 100 kilómetros por hora para abajo por la montaña. O sea, es una cosa, viste que... Entonces eso fue tan copado verlo, que de hecho, yo cuando corría en 14 y 15, cuando tu viejo fue a correr la Vuelta de Chile con Asconé y con toda esa barra que fueron, que hicieron destrozos ya, fueron con una bici blanca con esfumados dorados. Y yo tenía mi bici blanca con esfumados dorados. Yo voy a poner la fotito ahí después, que venía embalando ahí, llegué medio atrás como siempre, pero bueno, tenía la bici como Federico, yo me estaba re feliz, ¿viste? Y era así, ¿viste? Era como, era pintada de rojo, todos querían la bici roja. Ahora pintada de verde, todos y bueno, y eso era lo que se vivía un poco con Federico en ese momento, que obviamente vos eras chiquito, ni habías nacido capaz, y para nosotros era, ¿viste? Así. Todos esos nombres. Sin duda. Que yo creo que para mí una de las cosas más, digamos, más importantes para mí de la película fue que me hizo verlo de afuera. Quizás no era consciente del 90% de las cosas porque claro. estaba viéndolo desde dentro, no tenía noción de las cosas. Para mí era algo completamente normal. Te tiró otra perspectiva, claro. Claro. Exactamente, sí. Me dio otro punto de vista de lo que era y sin duda, lógicamente, si antes lo miraba, ahora creo que un poquitito más. Te digo más, yo cuando hago estas entrevistas, como en el caso tuyo, o en el caso ya sea de tu viejo y de los casi 30 ciclistas de primer nombre, primer nivel que he podido entrevistar en el canal, me da una felicidad, ¿viste? Porque es como que, ¿viste? Como el sueño del pibe. Yo les digo, a todos se lo digo, porque es hermoso poder compartir con ustedes, que uno los ve rodando con su bicicleta, con su estilo, con todas las cosas que hacen, que logran. Hola, soy Nicolás Ancín, de la localidad de Alpachiri. Actualmente estoy corriendo en la provincia de Córdoba. Soy embajador ARW18 y utilizo cada uno de sus productos porque son de excelente calidad y cada uno de esos productos son testeados por ingenieros. Por eso yo ruedo tranquilo con ARW18. Que logran cuando ponen en alto el nombre del país, como el caso tuyo, para mí es un verdadero honor y privilegio de que puedan estar acá en este humilde canal que tiene 1500 seguidores nomás. Ahora ni sé si llego todavía, ya llegaremos. Y bueno, seguro, con el trabajo que estás haciendo, seguro. Esperemos que la gente le guste esto que estamos haciendo, que se suscriban al canal, que entiendan que tienen que compartir esto. Porque vos compartís esto y ahí llega a más gente, ¿tá? Y bueno, te voy a hacer la última pregunta para para no joderte más, porque ya sé que venís de entrenar, habrás dormido la siesta, me imagino, un poco, o recién llegaste a entrenar. Bueno, hoy llegué un poquito más tarde y tenía que hacer cosas en casa. Me toca limpiar, me toca cocinarme, así que hoy no tuve tiempo, pero no soy de dormir siesta tampoco. Bueno, acá te digo, en La Pampa donde estoy yo, la siesta es reglamentaria. Llega la hora de la siesta y cierran todos los locales, todo, ¿viste? Todo. En realidad acá también es así. Lo que pasa es que yo soy de los que si se duerme a la tarde, a la noche le cuesta un poquito más. Claro. Prefiero mantenerme despierto. Le das actividad, ¿eh? Y fuera del ciclismo, que esta sería la pregunta, ¿qué otras actividades te gusta hacer en el tiempo libre y cómo encontrás el equilibrio entre tu carrera deportiva y tu vida personal? Es una pregunta difícil, y muy buena pregunta, porque yo creo que hoy en día encontrar el equilibrio entre la vida personal y la vida profesional es algo muy importante porque cada vez más para andar bien en cualquier deporte hay que dedicarle más tiempo, hay que dedicarle más cuidado. Y es difícil, ¿no? Obviamente que es difícil porque cuidarse no va de la mano con la vida normal que tenemos hoy en día. Yo, gracias a Dios, cuento con una pareja que no tiene absolutamente problema ninguno con eso, con que yo me cuide, con que tengamos que
comer de otra manera, dejar de salir o cosas así, pero la verdad que intento llevarlo de la mejor manera. Me tomo muy a pecho los entrenamientos que tengo. Si hoy tengo 5 horas, hago las 5 horas con los trabajos que tenga. Y después cuando llego a casa intento cambiar de chip. Cuando paso la puerta dejo la bicicleta, me ducho y digo, ya está. La parte ciclista profesional hoy en día terminó. Ahora entra la parte personal de pareja o de disfrutar. Y intento hacer ese cambio, hacer ese clic de decir, salimos a dar una vuelta, a dar un paseo, vamos con la perrita al parque, hacer una vida normal, aquello que haría una persona normal, pero claro, en el tiempo reducido que me deja el ciclismo. Muy bien. ¿Y con el idioma cómo te llevas? Bien, con el portugués me llevo bien, la verdad que no me costó adaptarme. No soy un experto hablando portugués, pero me hago entender y lo entiendo muy bien. Yo creo que eso es lo importante. Bueno, así que por lo menos la llevas tranqui ahí. Está bien. Bueno, Mauri, un verdadero honor haber compartido con vos este momento. Me encantaron las respuestas que han sido de un nivel de inteligencia muy amplio de tu parte. Así que realmente me encantó la nota. Muchísimas gracias. Y no sé si querés decirle algo a la gente que va a mirar esta nota. Y bueno, invitarlos a que se suscriban al canal porque eso va a ir en un short. Ya te lo voy avisando. Sí, no, sin dudas que hay una parte de la entrevista que lo dijimos, y es que para sacar el ciclismo adelante ambas partes tienen que querer hacerlo. Yo creo que tu parte la estás haciendo con estos videos, con estas entrevistas, el trabajo lo estás poniendo, y bueno, ahora la gente puede poner su granito de arena compartiendo este video, compartiendo el canal, suscribiéndose, para que se pueda llegar a más visualizaciones y a más sitios más rápidamente, que sin dudas nos va a hacer crecer el deporte que tanto queremos. Bueno, mejor no lo podías haber dicho. Mejor no lo podías. Bueno, mil gracias. Que se tem mantido na retaguarda. Este é o momento, não é? Agora é que vamos perceber quem tem disponibilidade para fazer a diferença. 500 metros. 500 metros são terríveis de fazer. É bom chamar a atenção disso. O vento está muito forte. E Maurício a passar para a dianteira. Frederico a respirar um pouco. Mas muito olhar de Luís Fernandes ainda. André Cardoso lá atrás mantém a vantagem em relação ao outro trio perseguidor. Maurício Moreira sempre a antecipar a tentativa de saída de Luís Fernandes. Repararam? Ele está ali naquela posição onde será reativo ou atacará. é isso. Nenhum deles está com um ar muito confortável. O corredor do Boa Vista não antecipa o ataque, não é ele o primeiro a sair. Não, mas Moreira, também está agora a sim. não se deixar, Agora não sim. se deixar ficar. Portanto, será Maurício uma luta Moreira a entre Luís tentar Fernandes responder agora, Luís Fernandes e Maurício Moreira à Maurício, procura sim. da vitória, e parece estar a conseguir reservar o suficiente para fazer a diferença e vencer. Novo camisola amarela, vitória no Alto da Torre para Maurício Moreira. Luís Fernandes é segundo e o terceiro Frederico Figueiredo, e tem ali um corte que é de 2 segundos. E a partir de agora sempre a contar para a el frío violento, te vas estirando al cielo.